En la mayoría de los crímenes, el miedo viene de afuera. Un extraño, un desconocido, alguien que irrumpe en tu vida. Pero existe una forma de violencia que rompe todas las reglas. Aquella que nace dentro de casa, en la mesa familiar, en la cocina, en una discusión que parece cotidiana hasta que deja de serlo. Hoy no vamos a hablar de asesinos seriales que atacaron desconocidos. Hoy vamos a hablar de hijos que mataron a sus propios padres. Casos reales. Parricidios comprobados. Historias donde la confianza fue la primera víctima. Hoy te traemos un recuento de los 10 parricidios más impactantes hasta el momento. Esto es Detrás del Crimen. Empecemos. Puesto número 10. Juliana Llamoja. Juliana Llamoja tenía 18 años. Vivía con su madre, María del Carmen Hilares, en un departamento ubicado en San Juan de Miraflores, Lima, Perú. La relación entre ambas estaba deteriorada desde mucho antes de los hechos. No se trataba de un conflicto puntual, sino de una convivencia marcada por discusiones constantes. Vecinos y familiares declararon posteriormente que las peleas eran frecuentes y que el ambiente dentro del hogar era tenso. No era una familia mediática. No había denuncias previas de gran exposición pública. Era hacia afuera, una casa más. Pero puertas adentro, la relación madre-hija estaba completamente fracturada. La noche del 30 de marzo de 2005, madre e hija volvieron a discutir. No fue una pelea extraordinaria al inicio. No hubo invitados. No hubo testigos directos. La discusión escaló dentro del departamento hasta llegar a la cocina. En ese espacio, el lugar más cotidiano de una casa, Juliana tomó un cuchillo de cocina. Lo que ocurrió después no fue un ataque impulsivo de segundos. Fue un ataque prolongado. Las pericias forenses revelaron un dato clave. María del Carmen Hilares recibió más de 60 heridas punzocortantes. No se trató de una sola puñalada, ni de 2, ni de 10. Fueron decenas de ataques, distribuidos en distintas partes del cuerpo. El número de heridas indicaba reiteración, persistencia y una violencia sostenida en el tiempo. La víctima no murió de inmediato. Hubo resistencia. Hubo intento de defensa. El ataque solo terminó cuando el cuerpo de la madre quedó inmóvil. Tras el homicidio, Juliana no llamó de inmediato a emergencias. Intentó desviar la investigación. Ofreció versiones contradictorias. En un primer momento, negó su responsabilidad. La escena del crimen fue analizada minuciosamente. Los investigadores descartaron que se haya tratado de un robo, ingreso de terceros y ataque externo. Todo apuntaba hacia alguien del entorno íntimo. Las pruebas físicas y forenses terminaron por cerrar el cerco. Durante el proceso judicial se confirmó el uso de arma blanca doméstica, se estableció la cantidad de heridas y se descartó legítima defensa. Juliana Llamoja fue condenada por matricidio. El caso conmocionó al país no solo por la brutalidad del ataque, sino por la edad de la agresora y la relación directa con la víctima. Años después, tras cumplir su condena, Juliana volvió a aparecer en la esfera pública, publicando un libro y dando entrevistas, lo que reavivó la polémica en torno al caso. Este no fue un crimen planificado durante meses. Tampoco fue un ataque de segundos. Fue una discusión familiar que terminó en una violencia extrema y repetitiva, ejecutada con un objeto cotidiano dentro del espacio más íntimo del hogar. Un matricidio que dejó una marca permanente en la crónica criminal de Perú. Puesto número 9. Jennifer Pan.
Jennifer Pan nació en Canadá, hija de padres vietnamitas inmigrantes. Desde pequeña creció bajo un control familiar extremo. Sus padres, Bich Ha Pan y Hui Han Pan, tenían expectativas rígidas, excelencia académica, obediencia absoluta y cero tolerancia al fracaso. Jennifer aprendió a mentir desde muy joven. Durante años fingió asistir a la universidad, estudiar carreras que nunca cursó y mantener un estilo de vida que no existía. Todo con tal de no decepcionar a sus padres. La relación familiar no se rompió de golpe. Se fue deteriorando a lo largo de años de engaños acumulados. La noche del 8 de noviembre de 2010, los padres de Jennifer se encontraban en su casa, en Markham, Ontario. Jennifer también estaba allí. Lo que sus padres no sabían era que el ataque no sería impulsivo. Había sido planeado. 3 hombres armados ingresaron a la vivienda. Los padres fueron reducidos, atados y llevados al sótano. Allí, Bich Ha Pan, la madre, fue asesinada a tiros y Hui Han Pan, el padre, recibió múltiples disparos. Contra todo pronóstico, el padre sobrevivió, gravemente herido. Jennifer fue encontrada ilesa. Afirmó que se trataba de un ajuste de cuentas y que ella también era una víctima. La versión de Jennifer comenzó a derrumbarse rápidamente. Los investigadores detectaron inconsistencias en su relato, llamadas previas a los atacantes y registros telefónicos comprometedores. El vínculo entre Jennifer y uno de los agresores fue clave para el caso. No se trató de un ataque externo. Fue un encargo. Jennifer Pan fue arrestada en 2011. Durante el juicio se estableció que ella orquestó el ataque, coordinó horarios y facilitó el acceso a la vivienda. El objetivo principal era asesinar a ambos padres. El hecho de que su padre sobreviviera no cambió la tipificación del delito. Jennifer fue condenada por asesinato en primer grado a su madre e intento de asesinato a su padre. Recibió cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Este no fue un crimen cometido con rabia momentánea. Fue un parricidio intelectual. No hubo cuchillos ni golpes directos. Hubo planificación, engaño y una traición prolongada. Jennifer Pan no levantó el arma, pero fue quien decidió que su madre debía morir. Puesto número 8. Tyler Hadley. Tyler Hadley tenía 17 años. Vivía con sus padres, Blake y Mary Jo Hadley, en la ciudad de Port St. Lucie, Florida. No provenía de una familia violenta. No existían denuncias previas por maltrato. El conflicto era otro. Sus padres intentaban ponerle límites. Tyler tenía problemas de conducta, consumo de drogas, malas compañías y bajo rendimiento escolar. Tyler se sentía controlado, pero sobre todo, humillado. Había desarrollado una necesidad constante de validación social. Quería impresionar. Quería atención. Quería ser visto. El 16 de julio de 2011, Tyler planeó una fiesta en su casa. Sus padres se opusieron. Le dijeron que no. La respuesta fue definitiva. Ese mismo día, antes de que llegara cualquier invitado, Tyler tomó una decisión. Tyler atacó primero a su madre. Utilizó un martillo. El ataque fue brutal y repetido. Luego esperó. Cuando su padre llegó a casa, Tyler volvió a atacar. Ambos padres murieron por traumatismos severos en el cráneo. El ataque no fue rápido, no fue defensivo, fue ejecutado con insistencia. Después de matar a sus padres, Tyler no llamó a la policía. Arrastró los cuerpos hasta una habitación. Los cubrió con una toalla. Luego se duchó, se cambió de ropa, limpió parcialmente la escena y finalmente
dio inicio a la fiesta. Más de 60 personas ingresaron a la casa esa noche. Los invitados bebían, bailaban, caminaban por los pasillos. A pocos metros, los cuerpos de Blake y Mary Jo Hadley seguían dentro de la vivienda. Tyler incluso se tomó fotos, sonriendo, con una actitud completamente desconectada de lo que acababa de hacer. Horas después, Tyler comenzó a decirle a algunos amigos lo que había hecho. Al principio pensaron que era una broma, hasta que uno de ellos llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, Tyler confesó. No mostró arrepentimiento inmediato. No intentó huir. Dijo textualmente: "Ahora puedo hacer lo que quiera". Tyler Hadley fue juzgado como adulto. Fue condenado por asesinato en primer grado de ambos padres. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 18 años cuando escuchó la sentencia. Este parricidio no fue impulsado por miedo, ni por defensa, ni por supervivencia. Fue cometido para celebrar. Un crimen donde la muerte no fue el final del acto, sino el inicio de una noche que debía ser recordada. Puesto número 7. Joel Guy Jr. Joel Guy Jr. tenía 28 años. Vivía una vida marcada por el fracaso. No tenía empleo estable. Había abandonado estudios universitarios. Dependía económicamente de sus padres, Joel Guy Sr. y Lisa Guy. Sus padres comenzaban a retirarle el apoyo financiero. Planeaban vender su casa, mudarse y cortar la dependencia económica de su hijo. Para Joel Jr., eso significaba quedarse sin sustento. No reaccionó con frustración, reaccionó con cálculo. El 26 de noviembre de 2016, Joel viajó desde Luisiana hasta Knoxville, Tennessee, para pasar el Día de Acción de Gracias con sus padres. Llegó con maletas, con regalos y con un plan. Los asesinatos no ocurrieron de inmediato. Esperó. Joel atacó primero a su madre. Usó un cuchillo y un martillo. La violencia fue extrema y prolongada. Luego atacó a su padre, utilizando las mismas armas. Ambos murieron dentro de la vivienda. Las autopsias revelaron múltiples heridas punzocortantes, traumatismos severos y signos de lucha. No fue un ataque rápido. Fue metódico. Después de asesinarlos, Joel no llamó a emergencias. Durante varios días, procedió a desmembrar los cuerpos, separar extremidades e intentar disolver restos con productos químicos. Algunas partes fueron colocadas en bolsas, guardadas en el refrigerador y distribuidas por la casa. La escena fue descrita por la policía como una de las más perturbadoras que habían visto. En su computadora, los investigadores encontraron búsquedas como: ¿cómo desmembrar un cuerpo? ¿Cómo limpiar sangre? ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse? También había documentos financieros. Joel planeaba quedarse con el dinero de sus padres, usar sus tarjetas y vender propiedades. No fue rabia, fue interés económico. Joel huyó del estado en el auto de sus padres. Fue detenido días después en Luisiana. No opuso resistencia. Dentro del vehículo se encontraron herramientas y restos biológicos. Joel Guy Jr. fue juzgado en Tennessee. Fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y abuso de cadáver. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este parricidio no terminó con la muerte. Continuó durante días, con el cuerpo convertido en objeto y los padres reducidos a restos que debían ser eliminados. Un crimen donde la familia no fue obstáculo, sino recurso. Puesto número 6.
Chandler Halderson. Chandler Halderson tenía 23 años. Vivía con sus padres en Windsor, Wisconsin. Su padre, Bart Halderson, y su madre, Krista Halderson. Durante años, Chandler construyó una vida completamente falsa. Mintió sobre estar matriculado en la universidad, haber obtenido títulos y tener ofertas de empleo en empresas tecnológicas. Sus padres confiaban en él, lo apoyaban económicamente, lo defendían frente a dudas externas. Pero en 2021, esas mentiras estaban a punto de colapsar. Bart y Krista comenzaron a exigir pruebas. Le pidieron documentos, confirmaciones académicas y explicaciones concretas. Chandler no tenía nada que mostrar. Las discusiones se volvieron más frecuentes. La presión aumentó y la posibilidad de ser descubierto se volvió inminente. El 1 de julio de 2021, Chandler citó a su padre, Bart, con la excusa de visitar una propiedad. Allí, utilizó un rifle y le disparó causándole la muerte. El ataque fue premeditado. No hubo pelea previa. No fue defensa. Fue ejecución. Horas después, Krista Halderson fue asesinada. Las investigaciones establecieron que se realizó un ataque dentro del hogar. Chandler usó una arma blanca y posteriormente desmembró el cuerpo. Chandler intentó ocultar el cuerpo, trasladando restos y dispersándolos en distintas zonas. Tras los asesinatos, Chandler intentó sostener su mentira. Envió mensajes desde los teléfonos de sus padres. Dijo que estaban de viaje, fuera del estado y sin señal. También modificó las escenas, limpió rastros y dio versiones contradictorias. Pero aún así, cometió errores. Restos humanos fueron encontrados en una zona boscosa. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Krista. Días después, el cuerpo de Bart fue localizado. La coartada de Chandler colapsó por completo. Chandler Halderson fue juzgado en 2022. Fue condenado por 2 cargos de homicidio intencional, ocultamiento de cadáver y uso de arma de fuego. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más años adicionales por otros cargos. Este parricidio no nació del odio. Nació de una mentira sostenida demasiado tiempo. Cuando la verdad amenazó con salir a la luz, Chandler decidió eliminar a quienes aún creían en él. Puesto número 5. Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand llevaba casi 18 años viviendo una mentira. Se presentaba ante su familia como médico investigador, funcionario de la Organización Mundial de la Salud, un hombre exitoso y respetado. Pero en realidad, nunca terminó la carrera de medicina, no tenía empleo y pasaba los días vagando por estacionamientos y bosques. Su vida se sostenía únicamente gracias al dinero de su esposa y de sus padres, a quienes también estafaba. Nadie sospechaba, nadie comprobaba. La mentira se volvió rutina. En 1993, todo empezó a derrumbarse. Una investigación financiera amenazaba con revelar que Romand no era médico. Su esposa, Florence Romand, comenzó a notar inconsistencias. El descubrimiento era inevitable. Para Romand, ser descubierto no significaba vergüenza. Significaba dejar de existir. Entre el 9 y 11 de enero de 1993, Romand asesinó sistemáticamente a su familia. Primero, mató a su esposa Florence mientras dormía, utilizando un objeto contundente. Luego, asesinó a sus 2 hijos pequeños, uno por uno. Después, viajó hasta la casa de sus padres, mató a su padre y a su madre, ejecutando un parricidio doble.
No hubo discusiones. No hubo forcejeos prolongados. Fue frío y secuencial. Tras los asesinatos, Román regresó a su casa. Intentó provocar un incendio, simular un suicidio y borrar la escena. Pero el fuego no fue suficiente. Román sobrevivió. Cuando los bomberos ingresaron, descubrieron los cuerpos. Jean-Claude Román fue arrestado y juzgado en Francia. Durante el juicio confesó la totalidad de los crímenes, relató años de engaño y mostró una frialdad absoluta. Fue condenado a cadena perpetua. Décadas después, el caso sigue siendo estudiado como ejemplo extremo de psicopatología basada en la mentira. Román no mató por odio. Mató para que la verdad no existiera. Cuando la ficción se volvió insostenible, decidió eliminar a quienes aún creían en ella. Puesto número 4. Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper nació en 1948 en California. Desde la infancia, su relación con su madre, Clarnell Strandberg, fue profundamente conflictiva. Clarnell lo humillaba constantemente, lo llamaba monstruo, lo aislaba socialmente y lo obligaba a dormir en el sótano. Kemper creció con una inteligencia muy por encima del promedio, una estatura imponente y una autoestima completamente destruida. Antes del crimen que nos ocupa, ya había asesinado a sus abuelos en 1964, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico y liberado en 1969 tras ser considerado rehabilitado. Y volvió a vivir con su madre. Entre 1972 y 1973, Kemper comenzó a asesinar a jóvenes universitarias. Su madre lo ridiculizaba, se burlaba de su incapacidad para relacionarse con mujeres y lo culpaba de su propia soledad. Las discusiones eran constantes, verbales, humillantes. La violencia se acumulaba. La madrugada del 21 de abril de 1973, Kemper regresó a casa después de haber asesinado a una de sus víctimas. Su madre estaba dormida. Kemper tomó un martillo, la golpeó mientras dormía y luego la estranguló. Pero el crimen no terminó ahí. Tras matar a su madre, la decapitó, utilizó el cuerpo durante horas, destruyó el cráneo y arrojó restos por el triturador de basura. No se trató de ocultamiento. Fue un acto de violencia simbólica extrema. Más tarde, mató también a la mejor amiga de su madre cuando ésta llegó a la casa. Kemper no huyó. Días después llamó a la policía, confesó voluntariamente y explicó que matar a su madre había sido el verdadero objetivo desde el inicio. Dijo textualmente: "Después de matarla, ya no tenía ganas de seguir". Edmund Kemper fue juzgado en 1973. Fue declarado culpable de 8 asesinatos, incluido el matricidio. Recibió cadena perpetua, con múltiples condenas consecutivas. Hasta hoy, permanece encarcelado en California. Este parricidio no fue un episodio aislado. Fue el centro de toda la violencia. Para Kemper, la madre no fue una víctima más. Fue el origen y también el final. Puesto número 3. Martín del Río. Martín Santiago del Río tenía 47 años. Vivía una vida marcada por conflictos económicos, problemas laborales y una relación profundamente deteriorada con sus padres, José del Río, de 74 años, y Mercedes Alonso, de 72 años. La familia residía en un chalet de Vicente López, Argentina, una zona acomodada del conurbano bonaerense. Las discusiones eran frecuentes. El eje principal del conflicto: dinero, herencias y control. Según la investigación, Martín dependía económicamente de sus padres, tenía deudas y resentimientos acumulados. La relación ya no era familiar, era disfuncional y hostil.
El 24 de agosto de 2022, Martín del Río ingresó a la casa de sus padres en horas de la tarde. No fue una visita casual, fue una llegada calculada. No hubo signos de ingreso forzado. Las víctimas lo dejaron entrar. El ataque fue secuencial. Primero asesinó a su padre, José del Río. Fue un ataque directo, provocó múltiples heridas y hubo una violencia sostenida. Luego asesinó a su madre, Mercedes Alonso. Las autopsias confirmaron que hubo uso de arma blanca, signos de defensa y heridas múltiples. No fue un arrebato instantáneo. Fue un ataque prolongado contra dos personas mayores incapaces de defenderse en igualdad de condiciones. Tras los asesinatos, Martín no huyó inmediatamente. Al día siguiente regresó a la casa, llamó al 911 y fingió descubrir los cuerpos. Lloró, gritó, se mostró devastado. Durante horas, fue tratado como víctima indirecta. Las cámaras de seguridad del barrio mostraron algo clave. Martín había ingresado y salido de la casa en horarios incompatibles con su relato. Además, encontraron contradicciones constantes, registros telefónicos y rastros biológicos. Todo apuntaba a él. La imagen del hijo conmocionado se derrumbó en días. Martín del Río fue detenido y acusado de doble homicidio agravado por el vínculo. Durante el proceso negó los hechos, sostuvo teorías alternativas e intentó responsabilizar a terceros. Pero las pruebas fueron contundentes. En 2024, fue condenado a prisión perpetua. Este parricidio no ocurrió en la marginalidad. Ocurrió en una casa ordenada, en un barrio tranquilo, a plena luz del día. Un crimen donde la violencia se escondió detrás del rol del hijo que aparentaba sufrir la pérdida que él mismo provocó. Puesto número 2. Los hermanos Menéndez. Antes de entrar en este caso, hay algo importante que decir. Esta no es la primera vez que hablamos de los hermanos Menéndez en el canal. De hecho, ya lo hemos tocado más de una vez y contamos con un video completo y extendido donde analizamos cada detalle, cada testimonio, cada prueba y cada contradicción del juicio. Si quieres una reconstrucción mucho más profunda, te invitamos a ver ese video especial que encontrarás en el canal. Aún así, por su relevancia histórica, por el debate que sigue generando hasta hoy y por la brutalidad del crimen, era imposible no incluirlo en este top. Lyle y Eric Menéndez tenían 21 y 18 años respectivamente en 1989. Eran hijos de José Enrique Menéndez, ejecutivo de la industria musical, conocido por su carácter autoritario y violento, y Mary Louise Kitty Menéndez, ama de casa con antecedentes de depresión severa y consumo de medicamentos. Vivían en una mansión en Beverly Hills, rodeados de lujo, estatus y poder económico. Hacia afuera, eran una familia ejemplar. Dentro de la casa, según los propios hermanos, el ambiente estaba dominado por el miedo, el control absoluto y los abusos constantes. La noche del 20 de agosto de 1989, alrededor de las 10 de la noche, José y Kitty Menéndez estaban sentados en la sala de su casa viendo televisión. Lyle y Eric ingresaron armados con escopetas calibre 12, adquiridas días antes. Sin advertencia previa, abrieron fuego. José Menéndez recibió un disparo mortal en la cabeza. Kitty intentó huir, pero fue alcanzada por múltiples disparos. Incluso cuando ya estaba en el suelo, los hermanos regresaron a recargar y dispararon nuevamente. Las autopsias confirmaron heridas a corta distancia, destrucción severa del cráneo
y una violencia extrema y reiterada. Minutos después, Lyle llamó al 911, llorando, gritando que alguien había asesinado a sus padres. Durante semanas, la policía no los consideró sospechosos. Tras las muertes, los hermanos comenzaron a gastar grandes sumas de dinero en autos de lujo, relojes, viajes, restaurantes exclusivos, entre otras cosas excéntricas. Todo financiado con la herencia. Ese comportamiento llamó la atención de los investigadores. En marzo de 1990, Eric confesó el crimen a su terapeuta, el Dr. Jerome Ociel. La conversación fue grabada. Meses después, la grabación llegó a manos de la policía. Fueron arrestados en 1990. El juicio comenzó en 1993 y se convirtió en un fenómeno mediático mundial. La fiscalía sostuvo que el motivo fue dinero. La defensa alegó miedo real y abuso prolongado. En 1996, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de pasar más de 3 décadas en prisión y tras múltiples apelaciones fallidas, los hermanos Menéndez lograron que se les otorgara la posibilidad de solicitar libertad condicional, algo que durante años parecía completamente imposible. Sin embargo, este año, 2025, las autoridades penitenciarias negaron esa solicitud, determinando que aún no cumplían con los criterios necesarios para acceder a la libertad. De acuerdo con la resolución, Lyle y Eric Menéndez deberán esperar 3 años más para poder volver a presentar una nueva petición de libertad condicional. Hoy, continúan cumpliendo cadena perpetua, mientras el debate público sobre su culpabilidad, el abuso alegado y la proporcionalidad de la condena sigue más vivo que nunca. Puesto número 1. Nick Reiner. Este es el caso más reciente y perturbador del ranking. No es historia antigua. No es discusión de décadas pasadas. Es un parricidio que ocurrió en una familia de Hollywood, con figuras ampliamente conocidas y que ha conmocionado al mundo entero. El 14 de diciembre de 2025, en el exclusivo barrio de Brentwood en Los Ángeles, fueron hallados sin vida 2 personas dentro de su residencia familiar. Rob Reiner, de 78 años, renombrado director, actor y productor de cine y televisión, conocido por películas como When Harry Met Sally, A Few Good Men y This is Spinal Tap. Por otro lado, Michelle Singer Reiner, de 70 años, fotógrafa, productora y esposa de Rob Reiner. Ambos eran figuras respetadas dentro y fuera de la industria cinematográfica, participando también en causas sociales y políticas. Su hijo menor, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido por las autoridades como principal sospechoso del asesinato de sus padres. Los cuerpos fueron encontrados por su otra hija, Romy Reiner, el domingo 14 de diciembre de 2025, quien halló a sus padres fallecidos en su hogar en Brentwood y llamó a la policía. Según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, ambos cuerpos presentaban múltiples heridas por arma blanca, lo que llevó al forense a determinar que las muertes fueron homicidios. La policía arrestó a Nick Reiner la misma noche, horas después del hallazgo, sin oponer resistencia. Nick fue imputado formalmente por 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, incluyendo la alegación del uso de un arma mortal, específicamente un cuchillo, y múltiples víctimas. Fue detenido sin derecho a fianza y permanece bajo custodia. En su primera comparecencia judicial, Nick estaba detrás de un vidrio en la corte, no declaró culpabilidad y no se presentó una defensa formal aún.
La audiencia para el procesamiento fue reprogramada para el 7 de enero de 2026. Aunque el motivo aún no ha sido confirmado oficialmente por la Fiscalía, los reportes periodísticos señalan que Nick Reiner ha enfrentado problemas de adicción y salud mental durante años, incluidos periodos de rehabilitación desde su adolescencia, y había hablado abiertamente sobre esas luchas en entrevistas pasadas. La noche anterior al crimen, Nick y su padre fueron vistos discutiendo en el contexto de una reunión social navideña. Estos datos han llevado a los investigadores a incluir en las reseñas del caso información sobre la dinámica familiar y salud mental en el análisis preliminar, aunque eso no constituye prueba de motivo definitivo. Tras la detención de Nick Reiner, medios estadounidenses comenzaron a rescatar un detalle que, para muchos, resultó inquietante. Años antes del crimen, Nick había escrito un guión cinematográfico, nunca producido, centrado en la historia de un joven con graves problemas de adicción, una relación familiar conflictiva y una espiral de autodestrucción marcada por la violencia. Aunque el guión no narraba un parricidio de forma directa, sí abordaba temas como el colapso emocional, el resentimiento hacia las figuras parentales y la pérdida total de control bajo el consumo de drogas. Tras el asesinato de sus padres, ese material volvió a circular en redes y medios, generando especulación sobre si el texto reflejaba pensamientos internos, conflictos no resueltos o simplemente una obra de ficción inspirada en experiencias personales. Las autoridades han sido claras en un punto. Ese guión no constituye una prueba, ni ha sido presentado formalmente como evidencia en el proceso judicial. Sin embargo, para la opinión pública, este detalle añadió una capa más de inquietud a un caso que ya era devastador. La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles ha dicho que los cargos incluyen asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, lo que puede llevar a cadena perpetua o incluso pena de muerte si fuese aplicada en este caso, según legislación y decisión de la Fiscalía. Y aún no se ha divulgado un motivo claro. Los otros hijos de la pareja, Jake y Romy Reiner, emitieron un comunicado expresando el dolor por la pérdida devastadora y solicitando respeto y privacidad, pidiendo que se recuerde a sus padres por sus vidas y legado. Este parricidio, al involucrar a una familia reconocida globalmente, lleva días de escrutinio mediático. Aunque aún en etapa inicial de investigación, los hechos confirmados, 2 cargos de asesinato en primer grado por homicidio con arma blanca contra los padres, la detención del hijo y el proceso judicial en curso, lo colocan como el caso más comentado y perturbador de todo este ranking. Después de conocer estos 10 casos, cada uno diferente en contexto, motivación y ejecución, ¿crees que alguno de estos parricidios puede tener justificación? ¿Hasta qué punto el contexto familiar puede influir en un crimen así? Te leemos en los comentarios. Si este video te impactó, si te hizo pensar más allá de los titulares, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis reales, documentados y profundos. Nos vemos en el próximo episodio de Detrás del Crimen.